no lleguen al examen cansados. Eso es muy perjudicial. Traten de descansar un poco antes. Que cuando uno está cansado, no funciona bien, ¿cierto? Eso es obvio, pero traten de descansar un poco. Listo, Manuela. Contame cuál es el ejercicio para que entre todos lo miremos, lo Sí, profe. podamos resolver. Sí. El ejercicio es precisamente pues con el conjunto generado, que es el que dice que generado de S unión T es igual al generado de S más el generado de T. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría? O sea, me gustaría que entre todos resolviéramos el ejercicio para escuchar lo que ustedes están pensando. Digamos, de esa manera, pues como hacer correcciones o decirles, no, lo que están pensando está muy bien o miren esto. Entonces, eso sería lo ideal, ¿listo? Que todos hablemos, que vamos como corrigiendo ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, pueden hablar con la mayor tranquilidad. No hay problema si se equivocan, esa es la idea. Que se equivoquen acá y que no se equivoquen el día jueves. ¿Listo? Entonces, voy acá a compartir pantalla. Listo, ya estoy grabando. Entonces, vuelvo y repito, ahorita, para que quede en la grabación, hay un cambio en el formato de la evaluación. Ahorita les cuento en qué consiste ese pequeño cambio. Entonces, el ejercicio bueno, espero que se me olvida. Acá. Listo. Ya estoy. Entonces ya estoy acá compartiendo pantalla. Entonces el ejercicio que nos está proponiendo Manuela es probar que el generado de S más T, ¿cierto? Es igual Profe, a, S unión T. S unión T. S unión T es igual al generado de S más el generado de T. Listo. Manuela, ¿intentaste algo? Sí, profe, pues la verdad yo intenté bastante, solamente que cuando estaba haciendo como la inclusión, llegaba un momento en el que decía pues que los vectores pues de los que era combinación lineal, el elemento que yo tomaba en el generado de S unión T, pues pertenecían a S o a T. Y entonces era con esa O como que tenía problemas precisamente por la definición del conjunto, de la suma pues de conjuntos, que yo entiendo pues que es que pertenece a uno y al otro. Listo. Entonces, con lo que dice Manuela, sí, de pronto le entendí lo que me dijo. Ella quiere probar primero esta inclusión. Entonces ella dice algo como esto, sea X un elemento en el generado de S unión T, ¿cierto? Entonces, vamos acá repasando también como el concepto de generado. Listo, entonces vamos haciéndolo a la par. Entonces voy a poner aquí en rojo. Sé que se ve un poco desordenado, pero para que vamos teniendo todo esto presente. Recordemos que el generado de un conjunto, ¿sí? Nosotros lo habíamos definido como una sumatoria desde 1 hasta n de alfa sub i, de a sub i, donde los alfa sub i estaban en los reales, el a sub i era un elemento del conjunto A, y el n
era simplemente un número natural. Eso era lo que nosotros decíamos cuando definíamos el generado de S. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que X esté en el generado de S unión T? Eso significa que X se escribe como una combinación lineal de vectores que están en S unión T. Entonces, lo que uno puede decir, dado que X es una combinación lineal, al tener esta expresión acá, esto es equivalente a decir lo siguiente, sea X en el generado de S unión T. Es decir, entonces como X es igual a una combinación lineal, ¿cierto? ¿Uno qué es lo que dice? Ah, es decir, existen alfa 1 hasta alfa m números reales tales que, X se puede escribir como alfa 1, digamos, alfa 1 W sub 1 más alfa M W sub M, donde W sub J pertenece a S unión T para J desde 1 hasta M. ¿Cierto? Ahí vamos, Manuela y los demás compañeros. ¿Me siguen? Sí, profe. Listo, ¿y los demás? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, nosotros queremos mostrar que X pertenece al generado de S. Entonces voy a poner acá en rojo, perdón, en azul, qué es lo que queremos, ¿cierto? Porque uno debe visualizar qué es lo que uno quiere. Entonces uno lo puede poner por acá a un lado. Preguntamos, ¿qué queremos? Entonces nosotros queremos mostrar que este X que estamos tomando acá, queremos mostrar que X pertenece al generado de S más el generado de T, ¿cierto? Entonces nosotros habíamos definido el subespacio A más B. ¿Cómo lo definimos? Ah, simplemente es la colección de elementos de esta forma, donde A está en A y B está en B mayúscula, ¿cierto? Entonces nosotros queremos mostrar que X pertenece a este conjunto. Dicho de otra manera, reescribiendo, queremos encontrar un, digamos, un X1 en el generado de S y un X2 que pertenece al generado de T, tal que X sea igual a X1 más X2, ¿cierto? Porque si nosotros logramos encontrar un X1 en el generado de S y un X2 en el generado de T, tal que satisface esta igualdad de acá, ¿sí? Lo que nosotros estamos diciendo es que este X que aparece acá pertenece a este conjunto de acá. ¿Por qué? Porque este elemento de acá está en el generado de S y este está en el generado de T, ¿cierto? Entonces, el generado de S más el generado de T son todos los elementos de esta forma, donde el primero está en el generado de S y el segundo está en el generado de T. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Manuela y los señor. demás compañeros. Sí, listo. Entonces nosotros tenemos acá lo siguiente. Tenemos que W sub J pertenece a S unión T para J desde 1 hasta N. Entonces Manuela hacía un comentario. Ah, como eso está en la unión, entonces hay unos que están en S y hay otros que están en T, ¿cierto? Entonces,
Pues acá vuelvo con negro para la prueba. Entonces, como W sub J pertenece a S unión T, como W sub J pertenece a S unión T, entonces W sub J pertenece a S o W sub J pertenece a T. ¿Listo? Entonces uno no sabe el W sub J si está en S o está en T. Puede ocurrir que algún W sub J esté en T. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces acá viene un truco muy bonito en matemáticas y es el siguiente. Sea I sub 1, I sub 2, hasta un I sub, un I sub P, ¿sí? Yo voy a escribir acá más, voy a escribir aquí más. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a escribir con detalle, muchachos, para que miren lo bonito. Entonces, sea I sub 1, I sub 2, I sub P. Elementos, ¿en qué conjunto? En ese conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, m-2, m-1 y m, ¿sí? Tales que W sub I, entonces acá otra letra, R pertenece a S y W sub R, perdón, W sub I, R no pertenece a T. Entonces, ¿qué es lo que estamos tomando acá? Vamos a ir despacio. Estamos tomando una colección de números acá, de tal forma, ¿sí? Que estos W estén en S, pero no estén en T. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Voy a ponerlo por acá gráficamente. Acá hay un truquito, es un truquito muy sofisticado. Entonces, digamos, por acá tenemos esto, voy a ponerlo así. Entonces, acá tenemos S, acá tenemos T, y entonces por acá comenzamos a tener unos Ws. Todos estos son todos esos puntos van a ser los W. Esto. Estos puntos que estoy pintando acá son todos estos W que estamos tomando. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que yo estoy haciendo es tomar una colección, ¿sí? Una colección de los W, porque cuando nos dicen que W sub J está en S unión T, ¿cierto? Entonces uno sabe que están en S o están en T. Lo que voy a hacer es seleccionar aquellos que están en S, pero no están en T. Entonces, ¿quiénes serían? Serían este, 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 este y este, ¿cierto? Porque los demás están en T, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo decir, que sea W sub 1 hasta W sub P elementos que están en S, tal que los W sub 1, W sub P no pertenecen a T. Yo eso no lo puedo decir. No lo puedo decir porque yo no sé cuál es el orden en el cual están organizados esos elementos. Pero lo que yo sí puedo decir es que existe una colección de índices para los cuales se satisface que hay unos W sub P, hay unos W que están en S, pero que no están en T. Muchachos, eso es claro.
Profe, sí. Profe, Sí, me seguro. disculpa. Yo creo que no Sí, entendí. listo. No hay problema. Vamos a ponerlo por acá. Nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos esta afirmación, que W sub J pertenece a S unión T para J desde 1 hasta N, ¿cierto? Nosotros tenemos esta condición. Entonces, de acá, esto implica lo siguiente. ¿Esto qué va a implicar? Esto va a implicar que W sub J está en S o que W sub J pertenece a quién? Pertenece a T. Listo. Entonces, esta afirmación nos va a implicar esto. Ahora, yo lo voy a poner de esta manera. Vamos a tomarlo para un caso concreto. Entonces, tomemos W sub 1, W sub 2, W sub 3, W sub 4, W sub 5, W sub 6, W sub 7, vamos a poner y W sub 8. ¿Listo? Entonces vamos a decir que nosotros tomamos estos W sub i acá. Entonces, gráficamente, entonces, este es el conjunto S, este es el conjunto T. De lo que yo tengo certeza es que los W sub J están en la unión. Yo no tengo certeza es de cómo están organizados. ¿Cómo así que yo no sé cómo están organizados? Sí, por ejemplo, yo aquí tengo al W sub 1, por acá puedo tener al W sub 4, por acá puedo tener al W sub 5, por acá puedo tener al W sub 7, por acá puedo tener al W sub 8, ¿sí? Por acá está entonces el W sub 2, por acá estará el W sub 3, por acá estará el 1, 2, 3, 4, 5 y me falta este, ¿cierto? Pueden estar organizados en ese orden, ¿cierto? Lo que yo sé y tengo certeza es que los W sub J que yo tomé están en S unión T, o sea que están acá en S unión T. S unión T es este conjunto que tenemos acá. ¿Listo? Pero como yo quiero escribir a un X, ¿sí? Como una suma de un elemento que está en el generado de S más otro elemento que está en el generado de T, yo debo hacer lo siguiente. Entonces, miren, muchachos, que acá hay una colección de índices. Acá está el 1, acá está el 8, acá está el 4, acá está el 5, acá está el 7. Entonces, yo no sé con exactitud cuáles son los índices que están en ese. Entonces, como yo no sé con exactitud cuáles son los índices que están en ese, ¿qué hace uno en matemáticas? Uno en matemáticas lo que dice es lo siguiente, sea I sub 1, I sub 2, hasta I sub P. ¿Qué estoy diciendo acá? Ah, estoy tomando una cantidad de índices, por ejemplo, en este caso el 1, el 4, el 8, el 5, el 7, pero como yo no tengo certeza de cuáles son, yo voy a decir, ah, voy a tomar una colección de índices que está en mi conjunto 1 hasta M, de tal forma que, tal que el W sub I pertenece a quién? Pertenece a S, ¿cierto? Pero el W sub IR no pertenece a T. ¿Por qué no puedo tomar este? Ah, porque este está en S, pero pertenece a T. Listo. Eso aclara un poco las cosas. Profe, entonces en este paso lo que estamos haciendo es como separar lo que está en S y luego vamos a separar lo que está en T. Exacto. O sea, lo que estamos haciendo es tomar los Ws que están únicamente en S. Eso es lo que estamos Ah, haciendo. listo, ahora sí entendí, muchas gracias. Listo. Muchachos, es claro. Si no lo es, me lo dicen y lo volvemos a... No hay problema. Manuela, Sí, profe, es claro. listo. Entonces Profe, nosotros ya tomamos... ¿Aló? profe, qué pena. Entonces, o sea, yo no puedo,
digamos, definir por casos de los que estén en S o de los que estén en T, porque si yo defino de los que estén en S, o sea, toda la combinación, la X va a pertenecer a una combinación lineal de los elementos que están en S, más no con los que están en T. Eso es a lo que se refiere usted, ¿cierto? O sea, por eso yo no puedo coger los que están en S o los que están en T. No sé si me hice Sino que la entender. idea es, sí, te hiciste entender. Lo que pasa es que la idea es partir la sumatoria, porque mira que nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos que X es igual a la siguiente sumatoria. Nosotros tenemos que X es igual a alfa 1, W sub 1, más alfa 2, W sub 2, más, entonces uno continúa, no sé, alfa J, W sub J, más alfa, digamos, ¿cuál era el último? Alfa n, W sub n. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es, listo, yo voy a considerar, porque otra forma sería, bueno, yo me hago la pregunta, este está en S y no está en T, entonces me lo traigo. Este está en S y no está en T, entonces me lo traigo. Entonces yo creo que así sería un poco más engorroso. Lo que yo voy a hacer es, listo, yo tengo esta suma, entonces lo que voy a hacer es escribirla de manera adecuada con esta notación que yo tengo acá. Es decir, yo puedo escribir este X, yo puedo escribir este X como quién. Yo lo puedo escribir como alfa de I sub 1, W sub I1 más, ¿sí? Más alfa sub IP de W sub IP. Eso. Y acá, obviamente, ¿qué fue lo que hice? Yo seleccioné acá algunos. Cuando yo escribo esto acá, yo seleccioné algunos de los que están acá. Puede que haya seleccionado este, puede que haya seleccionado unos por acá, puede que haya seleccionado unos por acá y unos que haya seleccionado por acá. ¿Por qué hice eso? Porque, miren muchachos, que uno ya tiene lo siguiente. ¿Dónde están estos Ws? Estos Ws están ¿en dónde? En S, ¿cierto? Cuando yo los multiplico por un escalar, ¿dónde está ese elemento? Está en S. Como S es un subespacio, toda esta suma ¿dónde está? Está en S, ¿cierto? Entonces, acá puedo bajar un poquito. Entonces, este elemento que está acá va a pertenecer al generado de S, ¿cierto? Porque está en el generado de S, porque es una combinación de vectores que están ¿en dónde? Que están en S, porque este está en S, el W de por acá está en S, y Profe, esto está, ¿sí? qué pena, lo que pasa es que en el enunciado del ejercicio nosotros decimos se había un espacio vectorial sobre R y S y T subconjuntos no vacíos de B, pero nosotros pues no suponemos que son subespacios, entonces también por eso era que yo estaba como perdida ahí. Bueno, bueno, listo, no, está bien. Si no nos dicen que es subespacio, listo, no, dale, no hay problema. Si nos dicen que es subespacio, pues la condición es mucho más potente, pero no hay problema, porque mira que este elemento ¿dónde está? Está en S. Este elemento ¿dónde está? Está en S, ¿cierto? Entonces, dado que esto que tenemos acá es una combinación lineal de elementos que están en S, este elemento como tal, ¿dónde está? En el generado de S. Entonces, mira que para mostrar que un elemento está en el generado de S, no necesitamos que este S tenga estructura de espacio vectorial, de su espacio. ¿Es claro? Listo, profe, sí, vale. Listo. Sí, la condición de que sea subespacio quizá es mucho más fuerte, pero no la vamos a necesitar. Listo, muchachos. Entonces, a nosotros ya tenemos acá esta suma, ¿cierto? Entonces, hay otros índices, ¿cierto? Hay otros W que faltan, pero esos W, ¿dónde van a estar? Esos otros W van a estar ¿en qué conjunto? Van a estar en el conjunto, ¿quién? En el conjunto T. Entonces, simplemente acá, para terminar, escribimos, esto va a ser más, entonces, alfa sub, ¿cómo lo podemos llamar? Alfa sub cota 1, W sub cota 1, más
alfa sub j, una letra, h, w sub j, h. Entonces, acá, vuelvo y repito, este elemento está en S, este elemento está en S. Por la manera en la cual nosotros escogimos estos W sub, estos Ws, estos que están acá, ¿cierto? Los que quedan, ¿dónde deben estar? Están en T, ¿cierto? Estos de acá están en T. Entonces, ¿qué significa este elemento de acá? Entonces, vuelvo y repito, esto es una combinación lineal de elementos, ¿sí? De elementos que están en S. Claro, este elemento está en S, este elemento está en S. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Entonces, acá lo voy a escribir. Notemos que alfa sub I1, W sub I1 más alfa sub IP, W sub IP pertenece al generado de S. ¿Por qué pertenece al generado de S? Vuelvo y repito, porque estos elementos que están acá, ¿dónde están? Están en S. Y tenemos una combinación lineal de esos vectores, por lo tanto, está en el generado. Y ahora, alfa sub J1, W sub J1 más alfa sub JH, W sub JH, pertenece al generado de T. ¿Por qué pertenece al generado de T? Vuelvo y lo repito. Estos que están acá, ¿están en dónde? Están en T. Y nosotros tenemos una combinación lineal de esos vectores. Entonces, como nosotros tenemos una combinación lineal de esos vectores que están en T, nosotros ¿qué podemos decir? Ah, está en el generado de T. Entonces, miren, muchachos, que si a esto lo llamamos x1 y a esto lo llamamos x2, entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo? Estamos diciendo que x es igual a x1 más x2, ¿cierto? Y este elemento x1 más x2 está en que su espacio en el generado de S más el generado de T. Entonces allí mostraríamos esa primera inclusión, que el generado de la unión está contenido en el generado de S más el generado de T. ¿Listo? Profe, y ahí no Sí. tendríamos que tener en cuenta también los de la intersección. O, pues yo sé que igual al final van para X1 o para X2, pero pues como para tener más claridad, los elementos que están en la intersección, ¿dónde quedan? Mira que, ¿dónde quedan? Mira que yo acá los estoy quitando. O sea, estoy tomando los que están en S. Los que están en S. Espérate, que están en O sea, S. primero está tomando lo que están en S y los que no están en T, ¿cierto? Y ya más adelante coge los de T solamente. Sí, o sea, Entonces porque acá ahí estoy tomando elimina. los. Ahí los estoy eliminando, porque estoy tomando los que están en S. Por ejemplo, cuando yo tomo estos, para el compañero que hace la pregunta de la intersección, si yo tomo todos los que están en S, entonces mira que tomaría este y este. Pero mira que acá estoy diciendo, pero que no estén en T. Entonces, cuando no están en T, solo me quedaría con este, y con este, porque este de acá no lo va a satisfacer, porque este pertenece a T. Entonces, acá yo estoy quitando los de la intersección, con esta condición de acá. Es claro para el Profe, compañero que. Sí, profe. entonces cuando tomas los de T, ahí están incluidos los de la intersección, ¿o no? Ahí sí, exacto. Cuando Ah, tomo los de T, claro, cuando tomo los de T, entonces mira que estaría tomando este que pertenece a la intersección y tomando este. O sea, porque acá con estas dos condiciones, ¿sí? Lo que estoy haciendo es tomando únicamente los que están en ese, pero no están en la. No pertenece a ambos. vale, profe, listo. Listo. Y ahí realmente pues era ese truco
que se usa pues con frecuencia en matemáticas. Profe, para la otra inclusión sería pues con este mismo, ¿o no? No, la otra, mira que la otra es más trabajable cuando uno tiene el generado de S más el generado de T. Entonces uno toma un X que esté acá. Mira que acá es un poco más trabajable por T. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué significa que X esté en el generado de S más el generado de T? Eso significa que ¿existe quién? Existe un X1 en el generado de T y X2 que está en el generado, perdón, acá es S, en el generado de S, en el generado de T, tal que X se puede escribir como X1 más X2, ¿cierto? Listo. Ahora, nosotros vamos acá mirando lo siguiente. Dado que X1 está en el generado de S, significa que X1 está en el generado de S. Esto significa que existen, llamemos alfa 1, alfa, no sé, M, elementos en R, tales que, como X1 está en el generado de S, eso significa que X1 se puede escribir como una combinación lineal, ¿sí?, de vectores que están ¿en dónde? ¿Cierto? Están en S, con S sub j, elementos en S, para j, desde 1 hasta n, ¿cierto? Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Análogamente, como X2 pertenece al generado de T, ¿qué significa que X2 pertenece al generado de T? Que X2 es una combinación lineal de vectores que están en T. ¿Y cómo puede uno reescribir esa frase? Esto es, existen B sub 1 hasta B sub beta sub n, números reales, tales que este X2, ¿cierto? X2 es igual ¿a quién? A beta sub 1, T sub 1 más beta sub n, T sub n, ¿cierto? ¿Con quién? Con T sub T en T para P en este conjunto de índices, ¿cierto? Entonces, uno acá dice lo siguiente. Notemos que S está contenido en S unión T y que T está contenido en S unión T. Entonces, por otro lado, ¿uno qué tiene? Uno tiene que X, ya sabemos que es igual a X1 más X2, ¿cierto? Pero X1 lo podemos escribir como, es alfa 1 S1 más alfa M SM, más, ¿quién es X2? X2 es beta 1 T1 más beta N T sub N, ¿cierto? Entonces, miren muchachos que S sub J pertenece a S unión T para todo J desde 1 hasta M. ¿Por qué yo puedo afirmar que SJ está en S unión T? Claro, porque es que los SJ están en S y S es subconjunto de S unión T. Por lo tanto, yo puedo entonces afirmar que los SJ están en
en S unión T. Y similarmente, T sub J pertenece a ese, no, ya lo había llamado, era T sub P, está acá, para todo P en este conjunto de índices, ¿cierto? Por lo mismo, porque acá estamos diciendo que los T sub P está en T, pero T es subconjunto de esa unión T. Entonces, ¿qué es lo que nosotros logramos hacer? Lo que nosotros logramos hacer es escribir a X, ¿cierto? Como una combinación lineal de vectores que están ¿en dónde? Que están en S unión T. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que hemos logrado escribir a X como una combinación lineal de vectores que están en el conjunto S unión T? Ah, eso es lo que significa, desde luego, X pertenece al generado de S unión T. ¿Por qué X pertenece al generado de S unión T? Porque X, véalo acá, ¿sí? Logramos escribir como una combinación lineal, esto es una combinación lineal, donde los vectores que aparecen acá, ¿dónde están? Están en S unión T. Dicho de otra forma, o escrito matemáticamente, es decir, que X está en el generado de S. Entonces, así, el generado de S más el generado de T está contenido en el generado de S unión T. Entonces, esta inclusión era más trabajable que la anterior. Manuela, ¿es claro para los demás compañeros? Sí, profe, muchísimas Sí, gracias. profe. Listo. Sara, ¿esto aclara un poco lo del conjunto generador o decimos algo más? Pues necesitas algo más. Ah, listo, Sara, qué bien. Listo, entonces voy a hablar ya un poco lo del examen. Hay que hacer como una pausa antes de seguir con más preguntas, con más dudas. Vamos aquí a hablar del examen. Espera, muchachos, yo dejo acá de compartir. No, yo creo que no hay problema. Yo puedo entrar acá, virtual. Entro. Accedo. Álgebra lineal. Entonces, tema 1. Entonces, acá les voy a leer lo siguiente. Este examen parcial corresponde al tema de espacios vectoriales. La evaluación consta de 3 problemas. Entonces, antes había mencionado 4, ya van a ser 3, pero ya les voy a explicar cómo van a funcionar. Consta de 3 problemas, que suman un total de 5 puntos. Dispone de un tiempo máximo de 2 horas. Creo que esto no lo he cambiado, pero habíamos hablado ¿de cuántos? 10 minutos más, ¿cierto? Yo creo que eran 5, pero... ¿O cuántos eran? Me quedé solo. 10. Listo, entonces acá me falta... Pues acá sería un tiempo máximo de 2 horas, 10 minutos. La interpretación del examen hace parte de la evaluación. Por tal motivo no se responden preguntas durante la realización de la prueba. Los procedimientos empleados para hallar las respuestas a los ejercicios
deben estar ordenados y legibles para el profesor. Respuestas sin justificación o no legibles se califican con 0. Esto, que es algo supremamente importante. No se reciben archivos por un medio diferente a la plataforma. Muchachos, si usted tiene alguna dificultad para montar el ejercicio, pues ya hablaría conmigo y yo ya llegaría a un acuerdo con usted. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Si la plataforma se cierra a las 6:10 y usted va a montar el archivo a las 6:09, pues con toda seguridad, pues va a tener dificultades. Entonces la idea es que usted no suba el archivo con tan poca diferencia para que se cierre el examen. Este cuestionario no estará disponible hasta el viernes 18 de septiembre a las 4 y este cuestionario se cerrará el 18 de septiembre, entonces acá se cambiaría la hora para 18:10. ¿Listo? Entonces, muchachos, tengan eso presente. ¿Listo? Si ustedes intentan montar el archivo a las 6:10, 6:09, es muy probable que no lo puedan montar. Entonces, el examen van a ser 3 puntos, digamos por comodidad, para que no tengan que montar toda la solución, ¿cierto? Porque eran 4 puntos, entonces era escanear toda la solución. Van a ser 3 puntos. El primero es de falso y verdadero. Entonces, está la pregunta, ustedes lo resuelven y responden falso o verdadero. Hay otro de selección múltiple. Entonces, creo que tiene como 4 opciones. Y el otro, si es un ejercicio donde van a encontrar 2 problemas, que son 3, o sea, como tal, en el parcial, pues son 3, pero en este van a encontrar 2 problemas, 1 y 2. Entonces, únicamente a este es al que deben montar la solución, es decir, leen los problemas que aparece acá, ustedes lo resuelven en una hoja, ¿cierto? Lo escanean, le toman foto y en la plataforma, como les mostré en la clase pasada, pues tiene la opción para subir el archivo. Entonces montan únicamente acá, van a montar la solución de de estos 2 ejercicios. Entonces, tengan en cuenta algo, muchachos, y es que todos no van a presentar el mismo ejercicio, los mismos ejercicios, ¿listo? Y es posible, muchachos, que, por ejemplo, en el de selección múltiple, puede que le salga la misma pregunta que a su compañero, pero puede que la opción correcta acá sea la A y en la suya sea la B. Entonces tengan mucho cuidado con eso, muchachos, y van a pastelear o a hacer ese tipo de cosas. Listo. Muchachos, ¿es claro cómo queda entonces el diseño del examen? Sí, profe. Sí, señor. Entonces ya saben. Entonces, la única solución que deben montar, es de un solo ejercicio. El de falso y verdadero y el de selección múltiple, no es necesario, muchachos, que monten solución. No, simplemente colocan allí la respuesta y no hay inconveniente. Bueno, eso... Pero no recuerdo con exactitud la pregunta del compañero. No recuerdo. No recuerdo bien cuál fue el porcentaje de cada punto. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Profe, qué pena. Una pregunta, como ¿Sí? mermó, por decirlo así, una pregunta, aún va a evaluar el método de Gauss-Jordan. Bueno, no, igual, gracias. Igual lo de Gauss-Jordan como tal, no se va a evaluar.
es muy probable que ustedes tengan que resolver un sistema de ecuaciones lineales, ya sea 2x2 o 3x3, pero, o sea, lo pueden resolver tranquilamente con las herramientas del curso de básicas. O sea, si tienen a su disposición el conocimiento de reducción Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones lineales a partir de matrices, es válido, no hay inconveniente, pero no va a ser algo que sea supremamente necesario. O sea, con la teoría del curso de matemáticas básicas, pueden resolver el sistema de ecuaciones lineales, ya sea 2x2 o 3x3. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Entonces vuelvo y pregunto, ¿es claro la metodología del examen? María Camila, profe, los ejercicios son demostraciones, ¿verdad? A la pregunta de María Camila, hay ejercicios que son demostraciones, hay otros que son como de calcular, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué son ejercicios de cálculo? Los que veíamos la clase pasada de, bueno, R2 es igual al generado por tales vectores, como ese tipo de cosas pueden salir. Pero, pues dado lo que nosotros hemos visto aquí en el curso, ¿qué es lo que nosotros más hemos hecho aquí en el curso? Demostraciones, ¿cierto? Entonces, el examen es más demostrativo que ejercicios, pero se van a encontrar pues con ejercicios pues para realizar cálculos. Digamos que igual estaba conociendo la plataforma, entonces pensé hacerlo en falso y verdadero de selección múltiple para que pues, no estén escaneando las soluciones. Eso soy consciente de que quita tiempo. Entonces, pues por eso lo quise hacer de esa manera, eh, pues pienso yo. Igual es muy difícil saber lo que piensan ustedes, pero como lo que pensé como para evitar ese trabajo de escanear, de montar en la plataforma. Entonces, listo. Ahorita más adelante agrego los 10 minutos. Ya saben, muchachos, la recomendación es intenten subir el archivo con un poco de tiempo. O sea, intenten, ojalá, en la medida de lo posible, que a las 6 estén montando el archivo para que no tengan dificultades con la plataforma. Y nuevamente repito, si por cualquier motivo, razón, ¿cierto? Soy consciente de los múltiples problemas y dificultades que pueden tener ustedes a la hora de utilizar la plataforma por el internet, por este tipo de cosas, pues yo ya hablaría con cada estudiante que tenga alguna dificultad y ya llegaría a un acuerdo con cada estudiante. ¿Listo? Entonces eso era lo que les quería mencionar del examen. Entonces continuemos. ¿Hay alguna otra pregunta de los ejercicios o algo teórico? Yo tengo un ejercicio, probar que el conjunto de funciones reales diferenciables son un subespacio del conjunto de funciones de R en R. Listo. Entonces ya voy a cerrar acá. Pues ya saben, nuevamente, pues les voy a enviar un link, pero es para que me cuenten si tienen alguna Pero una dificultad. pequeña pregunta que me llamó la atención Sí. de esa página que usted me mostró, que ahí aparece que 2 intentos permitidos. ¿Eso sí va a ser así con 2 intentos Bueno, o con uno solo? Pues no sé, solo pregunta. gracias. Sí, gracias. Gracias, Sergio. Oh, qué buena pregunta. Lo de los intentos es básicamente porque puede ocurrir que usted esté haciendo el examen y ¡pa! Se le cayó el internet, ¿cierto? O se fue la luz,
o se le descargó el celular o cualquier cosa. Entonces, la idea de esos dos intentos es que usted pueda ingresar nuevamente a la plataforma y pues poder continuar con su examen. Esa es la idea de esos dos intentos. Porque si uno Ah, pone ahora un sí quedó intento, claro. porque si uno deja un intento, entonces por cualquier motivo se le fue el internet, se le sale entonces de la plataforma, entonces ya eso perjudicaría mucho al estudiante. Entonces, lo de los dos intentos es eso. Esto. Gracias por mirar eso y preguntarlo, que tantas cosas, muchachos, que... Pero, por ejemplo, si uno hace un intento completo y, no sé, le da por intentar hacer otro, ¿eso con qué nota se queda? Digamos que uno es muy pícaro y dice, no, no, eso, por ejemplo, ¿se quedaría con la nota más alta? ¿O con qué nota se quedaría? No, porque es que si ustedes son pícaros, digamos que cuando ustedes nacieron, yo ya estaba haciendo travesuras, entonces la plataforma tiene una opción para ese tipo de estudiantes pícaros. Ok, sí, ya. Listo, Listo, profe. listo. Pero igual, muchachos, la idea, ¿cierto? O sea, la idea es que no sean pícaros. Ojalá que no. Igual, yo confío en ustedes, muchachos. No confiar en ustedes los de matemáticas. Eh, No, dale, continúa. no, ¿ibas a preguntar algo, Jacqueline? ¿O a decir algo? Sí, profe, es con respecto, bueno, por ejemplo, se dice que envía un link por si uno tuvo un problema, pero ¿qué pasa si el problema es así súper grave y hasta el otro día no puede recuperar la conexión? Entonces, ¿ahí cómo sería? Ah, no, ya en ese tipo de casos yo ya hablaría con la persona cuando tenga la conexión y ya llegamos a un acuerdo. O sea, para mirar a ver qué fue lo que pasó, porque igual todos los casos no son los mismos, ¿cierto? Ah, Entonces ya es ok. mirar lo que Sí, ya porque es a veces acá la sentarme. conexión es muy mala y Sí, sobre todo como ya empezó temporada de lluvia, es horrible la conexión acá, a veces hasta la electricidad es muy precaria. sí, Entonces, no, para, entonces, sí. sí, sí, no, yo soy consciente pues de eso. Eh, entonces ya sería pues hablar con cada estudiante porque cada caso es diferente, ¿cierto? Igual, por ejemplo, si uno desconecta los datos o desconecta el Wi-Fi y entra a Internet, ¿cierto? Pues sale el mensaje, no hay conexión. Entonces uno toma el pantallazo, pa, y se lo manda al profesor. Ah, profe, es que no tenía Internet, ¿cierto? No era que no tenía Internet, sino que no tenía, había desconectado el Wi-Fi o ese tipo de cosas. Entonces hay un montón de cosas maliciosas que pueden ocurrir que uno se ha detectado, pero por eso hablo con cada estudiante de manera personal y ya se llegaría pues como a un acuerdo para no afectar pues el proceso académico, ¿cierto? Por algo por lo cual pues ustedes no tienen la culpa, que es la conexión al internet. Igual a ustedes les puede fallar, pero muchachos, a mí también me puede fallar, ¿cierto? O sea, es que a todos nos puede fallar. Entonces yo soy consciente de eso. Entonces, en ese caso, Jacqueline, vuelvo y repito, ya pues diálogo con cada estudiante y ya se llegaría a un acuerdo pues para no afectar eso. Listo, entonces vamos con la pregunta del compañero Víctor. Funciones de R en R. Pues básicamente para realizar ese ejercicio, entonces vamos a llamar aquí, sea, entonces uno diría, sea A, el conjunto de funciones de R en R, tal que F es diferenciable. Entonces básicamente acá, pues el ejercicio
Es un subespacio del conjunto de funciones de R en R. Entonces, básicamente, acá el ejercicio es simplemente si se da esto. Entonces, veamos que A es subespacio. ¿Es subespacio de quién? Del conjunto de funciones de R en R, tal que F es, tal que F es función. F es función, ¿cierto? Ese es el espacio vectorial, es lo que entiendo acá. Entonces, un subespacio del conjunto de funciones. Entonces, V es el conjunto de funciones de R en R, y nosotros estamos tomando un subconjunto, ¿cierto? Entonces, queremos mostrar, entonces veamos que hay subespacio de eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicar el criterio de subespacio. Entonces, lo primero es A es diferente del vacío, ¿cierto? ¿Quién es el cero de este espacio vectorial? El cero de este espacio vectorial es la función nula, ¿cierto? Entonces, A es diferente del vacío, ya que f de x igual a 0 es una función tal que pertenece ¿a quién? A, claro, la función nula, si uno deriva la función nula, ¿qué nos da? 0, entonces la función es diferenciable. Entonces, por esa razón, A es diferente del vacío. Ahora, ¿qué es lo segundo? Uno dice, listo, sean F y H elementos que están en A y tomemos alfa un número real. Entonces, lo que debemos mirar es si f más h es diferenciable, ¿cierto? Entonces, como f y h pertenecen a, entonces, ¿cuál es la condición para que f y h pertenezcan a? Para que pertenezcan a, entonces, f y h son diferenciables. ¿Y qué probaron ustedes en el curso de cálculo? Si yo tengo dos funciones diferenciables, ¿qué pasa con la suma? De esta manera. Entonces es más como un resultado del curso de cálculo. Entonces, de esta manera, f más h, si yo tengo dos funciones diferenciables, son diferenciables. Entonces, de esta manera, f más h es diferenciable. Es diferenciable, ¿cierto? Similarmente, alfa por f es diferenciable. Si yo tengo una función diferencial, si yo tengo una función que es diferenciable y la multiplico por un escalar, pues esa función seguirá siendo diferenciable. Entonces, ese tipo de cosas se demuestran en el curso de cálculo. Entonces, así, f más h está en A y alfa por f está en A, ¿cierto? Entonces, el conjunto es no vacío. Tomamos dos elementos en A, tomamos un escalar y mostramos que la suma estaba en A y la multiplicación por escalar estaba en A. Entonces ya uno simplemente dice, por criterio, por teorema de clase, por criterio de subespacio, A es subespacio ¿de quién? Debe. Entonces, el conjunto de las funciones diferenciables es un subespacio de las funciones continuas.
Listo, ¿qué otra pregunta, muchachos? ¿Qué otro ejercicio? No, con gusto, Víctor. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Podríamos hacer una de las demostraciones de unas proposiciones que vimos la clase pasada al final, que era sea V un espacio vectorial sobre R, ST subespacios de B finito dimensional? Entonces, si S está contenido en T, entonces la dimensión de S sobre los reales es menor que la dimensión de T sobre los reales. Es que no sé cómo pasar de que un elemento pertenezca a la dimensión de R y demostrar que sea menor que la dimensión de T. Listo. Entonces, Hernán, miramos la pregunta de Laura y ya estoy con su pregunta, ¿listo? Escribiendo en la hoja. Entonces, lo que Laura nos está diciendo es, no recuerdo si fue teorema, proposición, no hay inconveniente, era TAV, un espacio vectorial sobre R, S y T subespacios finitodimensionales. Les decía lo siguiente, si S es subconjunto de T, entonces la dimensión de S es menor o igual que la dimensión de T. ¿Es ese, Laura? Sí, profe. Listo. Entonces, para hacer este tipo de pruebas con la dimensión, uno dice lo siguiente: demostración, sea A igual a la dimensión de, no, inclusive lo podemos poner así, sea M igual a la dimensión de S. Recordemos que la dimensión es la cantidad de vectores que tiene la base de un espacio vectorial. Entonces, cuando nosotros decimos sea M igual a la dimensión de S, lo que nosotros estamos afirmando es que cualquier base de S tiene M vectores. ¿Listo? Entonces, sea M igual a la dimensión de S. Sean M igual a la dimensión de S. Y digamos que B1 igual a S1, SM, una base. ¿Una base de quién? Una base de S, ¿cierto? Estamos diciendo acá quedó como muy junto. Sean M, la dimensión de S, y B sub 1, una base de S, ¿cierto? Entonces, como M es la dimensión de S, lo que estamos diciendo es que cualquier base de S tiene que tener M elementos. Por eso acá aparece el número M. ¿Listo? Entonces, dado que B1 es base, entonces, ¿qué significa que un conjunto sea base? Eso significa que ese conjunto es
linealmente independiente, pero también es un conjunto generador. Pero acá nosotros vamos es únicamente utilizar que sea linealmente independiente. Entonces, dado que B sub I es base, en particular, B sub 1 igual a este conjunto S1, Sm, es linealmente independiente. ¿Listo? Por hipótesis, S está contenido en T. De esta manera, si S está contenido en T, para cada uno de estos elementos, ¿cierto? Como esto es una base de S, cada uno de estos elementos, ¿dónde está? Está en S. Y como S es subconjunto de T, ¿nosotros qué podemos afirmar? De esta manera, B sub 1, que es este conjunto, es un subconjunto de T. ¿Cierto? Muchachos, ¿es claro esa última afirmación? Laura y los demás compañeros. Sí, profe. Listo. Entonces miren que tenemos un subconjunto que es linealmente independiente. ¿Listo? Antes de este resultado, Laura, había una proposición que nos decía lo siguiente: si usted tiene un conjunto que es linealmente independiente, usted puede encontrar vectores en su espacio vectorial de tal forma que usted puede decir que eso es una base. ¿Lo recuerda? Sí, profe. Y esto es más, voy a parar, voy a dejar aquí de compartir un momento. Voy a buscar. Simplemente voy a buscar la hoja donde tenía eso para mostrarles a todos. No soy capaz de hablar y de buscar. Acá. Acá. Uy, eso. Ajá. Bien. Cerrar. Y bajar. Y bajo. Bajo. Vean aquí. Listo, entonces ya lo encontré. Les voy a. Listo. Bien. Entonces acá. Entonces, tenemos este teorema. O sea, ve un espacio vectorial sobre R de dimensión finita. Y miren, muchachos, la segunda condición. ¿Qué nos dice? Si tenemos un conjunto, ¿cierto? El conjunto formado por W sub 1, W sub R, ¿sí? Es subconjunto de nuestro espacio vectorial. Y ese conjunto es linealmente independiente, ¿sí? ¿Eso qué significa? Perdón, perdón. No es eso que significa. ¿Qué nos dice este resultado? Entonces, existen W sub R más 1, W sub N, elementos en V, tales que este conjunto de acá es una base de V. O dicho de otra manera, lo que nos está diciendo esta condición de acá es que si nosotros tenemos un conjunto que es linealmente independiente, nosotros podemos encontrar vectores en nuestro espacio vectorial de tal forma que encontremos una base, que fue lo que hicimos la clase pasada para encontrar una base de R2, ¿cierto? Entonces, con esto, miren muchachos, nosotros tenemos que este conjunto de acá es linealmente independiente en T. Entonces, por ese teorema, entonces luego, por teorema de clase, pueden poner, por ejemplo, así en parcial, por teorema de clase, existen, ¿quiénes? Existen, yo diría, ¿qué?
de m más 1 hasta t de n, ¿cierto? Elementos en t, ¿cierto? Porque eso es lo que nos está diciendo el resultado. Usted puede encontrar vectores en su espacio vectorial, eso es lo que estoy diciendo acá, mire, este conjunto está contenido en este espacio vectorial, entonces lo que estoy haciendo es encontrar vectores en mi espacio vectorial, ¿sí? tal que S1, Sm, T de m más 1 y T sub n es base de quién? Es base de T, ¿cierto? Entonces, para Laura y para los compañeros, si esto es una base de T, ¿cierto? La base es la cantidad de elementos que tiene ¿quién? Una base para ese conjunto, ¿cierto? Entonces, notemos que la dimensión de T es ¿quién? La dimensión de T es la cantidad de elementos, ¿sí? Es la cantidad de elementos que tiene una base. ¿Esta base cuántos elementos tiene? Tiene M, ¿cierto? Acá hay M. ¿Y acá cuántos hay? Acá hay más. 1, 2, 3 y 4. Entonces uno toma el N, le resta este y le suma un 1. Le resta N más 1 más 1. ¿Cierto? Entonces esto es... pero no me da acá. Entonces para uno no enredarse, mire cómo se desenreda uno. Yo quería que me quedara así bonito. Entonces para uno no enredarse, tómelo así, vea. 1. Si uno se está enredando, se desenreda. Tómelo así, ¿cierto? ¿Qué me enredaba? Los índices. Tómelo así, así no se va a enredar Felipe. Ya. Se va a enredar uno ahí. Entonces, la cantidad es, aquí hay m elementos. ¿Y aquí cuántos hay? Aquí hay n, ¿cierto? Y dado que n y m son positivos, este número de acá es como mayor o igual que m, ¿cierto? Pero m es ¿quién? Es la dimensión. Es la dimensión de S. O sea, que fue lo que mostramos. O sea, que la dimensión de S, ¿cierto? Es menor o igual que la dimensión de T. Y si hubiese colocado acá los otros índices, me hubiese enredado acá. Entonces, como la idea es no enredarme, pues uno pone estos acá más sencillos y la desigualdad le queda más trabajo. Laura, ¿es claro? Y los demás compañeros. Sí, profe, muchísimas gracias. Es con mucho gusto. Entonces, ahora sí, tenemos la pregunta del compañero. Profe, Sí. qué pena, una preguntita ahí con ese punto. ¿Sí? Con el teorema que utilizó utilizó ahí en esto del conjunto, que es base, ¿sí? Uno entonces puede quitarle a ese conjunto de elementos para formar la base, ¿cierto? ¿Quitarle? ¿A cuál conjunto? Al que va a formar la base, pues de lo que se busca para formar la base, de los elementos de T, pues. De los elementos de T se pueden quitar elementos para encontrar una base, para T. No, porque antes lo que me está diciendo el resultado es lo contrario. Si usted tiene un conjunto linealmente independiente, usted lo que puede hacer es completar para tener una base. ¿Qué es lo que pasa? Que la primera parte de este teorema lo que le dice es, si usted tiene un conjunto generador,
usted puede quitar vectores y va a tener una base. Ahí sí, cuando tiene un conjunto generador, pero cuando tiene un conjunto linealmente independiente, lo que puede hacer es encontrar vectores para tener una base, pero Listo. usted no puede quitar vectores. Es del generador, entonces. Eso es lo que se hace con esta de Gauss, creo. Quitando... Es que por ahí vi un ejercicio que tenía algo parecido a eso, que se hacía con Gauss, pues, quitando, no sé, líneas de la matriz. Pero por ejemplo, ¿a qué harás referencia? Porque, por ejemplo, tres vectores en el plano me generan R2, pero no son linealmente independientes, entonces no puede ser una base. Pero uno sí puede, pues estoy intentando mirar lo que dice con Gauss, porque uno lo que quiere quitar es un vector. Claro, uno con Gauss-Jordan, pues, o con Gauss, uno lo que puede encontrar es la solución. ¿Qué está diciendo el compañero? Es esto. Vemos aquí en R2. Entonces en R2 voy a tener tres vectores, X1, X2, Y1, Y2, Z1, Z2. Entonces, claro, yo puedo utilizar Gauss-Jordan en el siguiente sentido. Igual nosotros lo hicimos y no hubo necesidad de utilizar Gauss-Jordan. Si uno resuelve, esto nos va a dar un sistema de ecuaciones lineales. Resolviendo ese sistema de ecuaciones lineales, entonces nosotros vamos a poder quitar un vector. Y al quitar un vector, pues ya nosotros vamos a poder tener una base, ¿cierto? Porque si uno tiene tres vectores, en el plano, entonces con toda seguridad, uno de ellos tiene que ser combinación lineal de los otros, ¿sí? Con toda seguridad. Eso tiene que ocurrir. Entonces, claro, uno puede utilizar Gauss-Jordan para mirar cuál de esos vectores es combinación lineal de los otros, pero como lo hicimos nosotros la clase pasada, no hubo necesidad pues de recurrir a Gauss-Jordan. Entonces, vuelvo y repito, si tienen eso a disposición, es útil, pero con las herramientas del curso de básicas es suficiente, ¿listo? Entonces, sí, ahora la pregunta del compañero Hernán. ¿Qué, profe? Yo me enredé probando que el generado era igual a la intersección. Ajá. Ajá. Ese ya lo he hecho varias veces, ¿cierto? Yo creo. Ajá. Entonces, el generado de S es igual a la intersección de los W. ¿Es este, Hernán? Sí, señor, es ese. Listo, dale. Entonces, recordemos las 6. Recordemos que T, ¿quién es T? T son los W, subconjuntos de V, tales que, Tales que W es subespacio ¿de quién? De V, y S está contenido en W. Muchachos, vuelvo y repito,
creo que en alguna oportunidad lo mencioné. O sea, los ejercicios que he dejado en clase, los que en algún momento envié de los libros, a ninguno de esos puntos va a salir en el examen, pero todo lo que nosotros hemos estudiado acá, ¿sí? Les va a ayudar a resolver el examen. El día de hoy en 8, que resuelva el examen, entonces yo estaré mencionando, esto lo hicimos, listo. Pero ninguno de los ejercicios como tal que aparecen en el examen es de los que he dejado, listo. Creo que eso lo había mencionado como la primera clase. Entonces hay que probar una doble inclusión. Entonces para eso, nosotros necesitamos hacer la siguiente traducción. ¿Qué significa que X pertenece a esto? Que X pertenece a la intersección de los W, para los cuales W está en T. Esto es equivalente a decir lo siguiente, esto es equivalente a decir que X pertenece a W para todo W que está en T. ¿Cierto? Eso es lo primero que hay que entender, que esta afirmación que tenemos acá, que X pertenece a la intersección de los W, tales que W está en T, equivale a decir que X pertenece a W para todo W en T. ¿Por qué? Hagámoslo gráficamente. Si yo tengo por acá el conjunto S, entonces yo comienzo a tomar los subespacios que contienen a S. Entonces por acá tomaría el W sub 1, hagámoslo con finitos. Por acá sería entonces mi W sub 2. Hagámoslo con otro más, con negro. Una cosa así. Uno no sabe cómo son esos subespacios. Entonces uno los intercepta, los voy a interceptar. Entonces la intersección, ¿cierto? Sería esto de acá. La intersección de esos sería esto que tenemos acá. Entonces, como ustedes pueden ver a partir de ese dibujo, ¿qué es lo que se está cumpliendo? Esto que está acá, que está como en gris, es la intersección. Que un punto esté en la intersección, lo que me está diciendo es que pertenece a cada uno de los W, ¿cierto? O sea, un punto acá está en ¿dónde? Está en W sub 1. ¿Dónde está? En W sub 3. ¿Dónde está? En W sub 2. Entonces, de manera más general, que X esté en la intersección de todos ellos equivale a decir que X está en W para todo W en T. Entonces ya con eso, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Entonces vamos a probar que el generado de S está contenido en la intersección de los W que están en T de los W. Entonces, ¿cómo se prueba una inclusión? Se toma un elemento acá y se muestra que ese elemento está acá. Entonces, vamos a hacer eso. Sea Y un elemento que esté en el generado de S. ¿Listo? Entonces uno quiere ver, ¿cierto? Veamos que entonces veamos que Y pertenece a la intersección de los W que están en T, ¿cierto? Entonces veamos que Y pertenece allí. Listo. Entonces, si yo quiero mostrar que Y pertenece a la intersección de esto, es equivalente a probar este enunciado que tengo acá. Es equivalente a probar este enunciado que tengo acá. ¿Listo? Entonces, si yo quiero probar que X pertenece a W para todo W en T, entonces, como acá tenemos un para todo,
Entonces, ¿uno qué diría? Ah, bueno. Sea W un elemento que está en T. Entonces voy a tomar un W que está en T, ¿cierto? Y lo que voy a mostrar es que Y está en W. Si yo logro mostrar que Y está en W, estaría mostrando esta afirmación de acá. Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué significa que W esté en T? Entonces sea W en T. Esto es, ¿cuál es la traducción de que W esté en T? Ah, eso significa que W es subespacio de VI, ¿y qué más? Y que S está contenido en W. Ah, muy bien. Listo. Por otro lado, Y pertenece, al generado de S. ¿Qué significa que Y pertenece al generado de S? Existen alfa 1, alfa m elementos en los reales, ¿sí? Tales que se puede escribir como una combinación lineal vamos a poner así. Una combinación lineal con T sub J, ¿en dónde? En S para todo J, en este conjunto de índices, ¿cierto? Eso ya lo hemos escrito varias veces. Entonces, Y está en el generado de S. ¿Eso qué significa? Que Y es una combinación lineal de vectores que están en S. ¿Cómo escribimos eso matemáticamente? Ah, simplemente lo escribimos como existen escalares, ¿cierto? Lo que estamos diciendo acá, tales que Y es una combinación lineal de vectores que están en ¿dónde? Están en S. Listo. Acá nosotros tenemos lo siguiente, S es un subconjunto ¿de quién? De W. Luego, ¿qué podemos decir? E sub J pertenece a W para todo J en este conjunto de índices. Claro, si cada uno de los T sub J está en S y S es subconjunto de W, ¿dónde tiene que estar el T sub J? Ah, el T sub J tiene que estar en W. Miren otra cosa, muchachos, que es súper importante. W es un subespacio. Entonces, como W es un subespacio, entonces, al ser subespacio, también es un espacio vectorial, o sea que es cerrado bajo multiplicación por escalar y cerrado bajo suma, ¿cierto? Entonces, dado como W es un subespacio, alfa sub J, T sub J es un elemento que está en W para todo J en este conjunto de índices, ¿cierto? De esta manera, X igual a alfa 1 T sub 1 más alfa M T sub M. Entonces, muchachos, ¿este elemento dónde está? En W. ¿Acá dónde están? En W. ¿Esos que aparecen acá dónde están? En W. Ah, muy bien. Listo. Entonces, como W es un subespacio, ya lo dije, es cerrado bajo suma, pero es también cerrado bajo multiplicación por escalar. Entonces, dado que cada uno de estos elementos está en W, cuando yo lo sume, ese elemento ¿dónde va a estar? Ese elemento va a estar nuevamente ¿en dónde? Bueno, acá hay un error, pues yo no tomé, yo acá puse X, pero no es X, sino me cambiaron la X por la Y y me enredé. No, me enredé no, simplemente se me olvidó acá, miren muchachos, que era Y.
¿Vale? Listo. Entonces estamos diciendo que Y está en W. ¿Cierto? Es decir, uy, que Y pertenece a W. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Miren, muchachos, qué es lo que acabamos de hacer. Tomamos un W que está en T, ¿cierto? Tomamos un W que está en T y lo que mostramos es que Y está en ese W. Entonces, hemos mostrado, uy, con azul no, hemos demostrado que ¿quién? Que Y pertenece a la intersección de los W, donde W está en T. Pero entonces alguien diría, ah, bueno, ¿y eso por qué muestra que para todos? Ah, lo que pasa es que uno tomó uno arbitrario y se mostró eso. Si usted toma cualquier otro W que está en T, la prueba es exactamente la misma. Y como la prueba es exactamente la misma, pues usted lo que está mostrando es que eso se cumple para todo W que está en T. Entonces, lo voy a poner acá con rojo. Tomamos un elemento que está en el generado de S, ¿cierto? Está en el generado de S. Y mostramos que Y estaba en esta intersección. Entonces, así que puede decir uno, el generado de S está contenido en la intersección acá. Entonces, allí mostramos esa primera inclusión. Hernán, ¿es claro y para los demás compañeros? Sí, muy claro. Muchas gracias, profe. Listo, ¿y los demás compañeros? Sí, profe. Listo. Uy, ¿qué pasó? Ah. Entonces falta una inclusión. Es quizá la más... Pues acá tenemos lo siguiente. Es simplemente, nosotros habíamos dicho algo como esto. Simplemente como para recordar. Para recordar. Es para recordar. Entonces uno tiene que A sub 1 interceptado A sub 2 está contenido en A sub 1. Inclusive uno lo puede generalizar. Está contenido en A sub I, donde I está entre 1 y 2. O sea, lo que estamos diciendo es que A sub 1 interceptado A sub 2 está contenido en A sub 1. O que A sub 1 interceptado A sub 2 está contenido en A sub 2. Eso es lo que estamos diciendo. Y esto se puede generalizar. Entonces yo tengo A sub 1 interceptado A sub 2 interceptado A sub 3, entonces uno tiene eso, ¿cierto? Y es más, eso se puede generalizar mucho más. La intersección de los A sub I, donde iba desde 1 hasta, pongámoslo hasta N, ¿cierto? Donde N es un número natural, ¿cierto? Entonces, eso está contenido en un A sub J con J en los números naturales, ¿cierto? Eso se puede generalizar e inclusive hay una generalización mucho más amplia, pero digamos que con esta va a ser suficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. La clave está en lo siguiente, clave. El generado de S es un elemento que está en T. ¿Por qué? Entonces, en efecto, porque miren muchachos, nosotros cuando definimos el generado, dejamos como ejercicio verificar que era un subespacio. Entonces nosotros tenemos, primero, el generado de T
es un subespacio. Es un subespacio ¿de quién? De V, ¿cierto? Perdón, acá puse que generado de T es. Generado de S es un subespacio de V. Y nosotros hicimos la siguiente observación. S estaba contenido en el generado de S, ¿cierto? Nosotros hicimos esa observación. Entonces, miren muchachos, lo voy a volver aquí a escribir. ¿Quién es T? Son los subconjuntos, ¿cierto? Tal que W es subespacio y además S está contenido ¿en quién? En W, ¿cierto? Entonces, miren que si nosotros cambiamos a W por el generado de S, ¿qué pasa? El generado de S satisface las condiciones de los elementos que están en T. Entonces, de esa manera, ¿cierto? De esa manera, pues el generado de S es un elemento que está en T. Es la afirmación que acá estamos considerando, ¿cierto? Entonces, con base en eso y con base en lo que nosotros escribimos acá, perfecto. ¿Qué tiene uno? Entonces uno tiene que la intersección de los W que están en T, ¿cierto? ¿Esto es un subconjunto de quién? Yo puedo decir que esto es un subconjunto del generado de S. ¿Por qué puedo decir que el generado, por qué puedo tener esta inclusión? Claro, porque es que este elemento, ¿cierto? Este conjunto es uno de los elementos que está en T. ¿Listo? Entonces allí tengo la otra inclusión. Entonces al tener la otra inclusión, por lo tanto, ¿qué se tiene? Se tiene que el generado de S es igual a la intersección de los W en T de los W. ¿Listo? ¿Dónde está la clave? La clave estaba en notar, en identificar que este conjunto es un elemento que pertenece a estos W. Entonces, este ejercicio es donde uno dice, cuando uno quiere probar una inclusión, ¿sí? No necesariamente uno tiene que tomar un elemento acá como tal y mostrar que está acá, ¿no? Se pueden hacer de otras maneras. ¿Listo? Hernán, ¿es clara la otra inclusión? Y para los demás compañeros. Listo. ¿Qué otra pregunta? Quedan aún 15 minutos. Pregunta, inquietud o sugerencia. Carlos, ¿tienes por ahí alguno para calcular? ¿O alguien tiene algún ejercicio así para calcular que nos pueda servir para... Listo, ¿no? Entonces tratemos de inventar... profe, ¿se puede realizar un conjunto generador de un conjunto infinito? ¿Se puede realizar un conjunto generador? Sí, claro, eso existe, sí, perfectamente. Inclusive, pues en este curso no se trabajan ese tipo de cosas, pero por ejemplo en el curso de funcional, ustedes van a trabajar con espacios vectoriales de dimensión infinita.
Entonces, si la dimensión es infinita es porque la cantidad de vectores que tiene una base es infinita. Entonces, sí, eso se puede, claro que sí, pero en este curso no llegaremos hasta eso. Este curso es la motivación para ver ese tipo de cursos. Listo. Entonces, listo. Entonces, hagamos así uno como inventado así, pero como rápido. A ver, como que podemos hacer. No sé, como digamos en R3. O sea, una cosa mayor en R3 no tiene sentido. Por ejemplo, que los vectores 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 0. Laura propuso uno en el chat, muy interesante. Qué bien. Entonces, gracias, Laura. Entonces, en R2 tenemos 1, 1. Entonces, nos dice Laura, encuentre, pues encuentre XY de tal forma que este conjunto 1, 1 listo. Igual, les pregunto, la clase pasada hicimos algo similar. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Lo recuerdan? Entonces acá vamos anotando dos cosas. Solución. Entonces, lo primero, llamemos a esto A. Entonces, A debe ser un conjunto linealmente independiente y, además, R2 debe ser igual ¿a quién? Debe ser igual al generado por 1, 1 y XY. Entonces, como veíamos la clase pasada, ¿cuál es la inclusión más difícil? En este caso, es esta, o sea, si R2 pertenece, si R2 es un conjunto de acá, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sea A, B, un elemento de R2. Entonces, encontremos escalares. O bueno. Miren muchachos. Qué bien. Uno va intentando darle como solución al problema de la siguiente manera. Uno va utilizando la definición, ¿cierto? Uno va utilizando la definición. Lo que yo iba a hacer era lo siguiente. Encontremos escalares alfa y beta en los reales, tales que A, B es igual a alfa veces 1, 1 más beta veces XY, ¿cierto? Entonces, uno acá puede como más o menos visualizar que nos va a quedar eso muy largo, ¿cierto? Entonces, generalmente,
Cuando uno ve que las cosas van por un lado muy largo, no significa que todo esté mal, significa que quizá hay una salida más corta. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Me están diciendo, encuentre un XY, de tal forma que eso sea una base. Ah, perfecto. Entonces, sea XY igual al vector 1, 0. Veamos. Veamos que qué. Pues claro, la pregunta va a ser, bueno, ¿y por qué sabe que ese vector? Ya les voy a decir por qué. Veamos que 1, 1 y 1, 0 es una base. Una base de R2. Resulta que uno tiene el siguiente, eso debe ser un ejercicio que debe estar en algún lado. Se los voy acá a proponer. Ejercicio. Sea V espacio vectorial, sea V un espacio vectorial. Digamos que por eso uno acá puede entrar a discutir con pedagogos y con todo este tipo de cosas. Hay quienes dicen, no, es que hay que dar primero muchos ejemplos de cálculo y después la parte demostrativa, ¿cierto? Yo nunca he estudiado pedagogía, pero lo que he aprendido en estos ya 10 años de estar estudiando matemáticas es, bueno, estudio toda la teoría, trato de entenderla, y si yo logro entender toda la teoría, a la hora de yo realizar cálculos, eso va a ser mucho más trabajable y ameno. Entonces, voy a mostrarles que mi forma de estudiar matemáticas, pues hasta ahora me ha funcionado. Pues me ha funcionado en lo normal, ¿cierto? O sea, que me permitió pues graduarme del pregrado. Entonces, sea ve un espacio vectorial, pues sí, lo podemos poner así, n-dimensional, n-dimensional, sea v n-dimensional, n-dimensional, y v un elemento en B, tal que B no pertenece a este generado. Entonces, B sub 1, B sub n, entonces acá tiene que ser B sub n menos 1, es una base ¿de quién? De V. Miren este ejercicio, sea V n-dimensional. Y estoy tomando un vector en V, estoy tomando un vector, lo voy a escribir acá más pequeño, y estoy tomando un vector que está en V, tal que él no está en el generado de estos n-1 vectores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la afirmación? La afirmación es que cuando usted toma este vector de acá, ¿sí? Y considera el conjunto de sub 1 de sub n, eso va a ser una base, claro. Si la base es n, ¿cierto? ¿Cuántos elementos tiene que tener cualquier base de V? Tiene que tener ¿cuántos? N. Acá hay n-1 y como acá hay 1, entonces uno tiene n. ¿Listo? Entonces, con este ejercicio que en algún momento habré realizado en la vida, ¿cierto? Tengo que resolver este... ¿Perdón? Profe, esos B sub 1 hasta B sub n menos 1 no tienen que ser linealmente independientes.
No. O sea, pueden ser linealmente dependientes, igualmente se cumple, ¿no? Pues según eso. Ah, bueno. Sí, sí, claro. Claro, pues claro. Sí. Gracias al compañero. Linealmente independiente. Entonces, sí. Gracias. Entonces, este conjunto es una base. Entonces, miren el ejercicio que propone Laura. Entonces, miren que nosotros tenemos todas las condiciones. R2 es un espacio vectorial dos-dimensional, ¿cierto? Este conjunto, el conjunto 1, 1, es linealmente independiente. Sí, gracias al compañero. Es linealmente independiente, ¿cierto? Y el vector 1, 0 no pertenece ¿a quién? No pertenece al generado de 1, 1, ¿cierto? No pertenece. ¿Por qué? Porque no existe, inclusive creo que lo hicimos la clase pasada, no existe un escalar que satisface, pero que satisfaga eso. Entonces, por este resultado, ¿qué tiene uno? Por el resultado, uno tiene que ¿qué? Uno tiene que 1, 1 y 1, 0 es base de R2, ¿cierto? Entonces, nosotros logramos resolver un ejercicio de cálculo a partir de ¿qué? A partir de un teorema de algo teórico. Y aquí me faltó esta parte, gracias al compañero por hacerlo notar. Entonces, de esa manera, el ejercicio que propone Laura, pues, se podría resolver con eso. La pregunta sería, bueno, y si uno no tiene ese resultado, ¿cómo se puede obtener? Entonces allí ya uno tendría que utilizar más herramientas, el proceso sería mucho más largo. Entonces, por eso la recomendación es que trabajen primero ejercicios demostrativos y ya con eso en mente pueden realizar ejercicios de cálculo. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Profe, Muchos éxitos. ¿Sí? Yo me acuerdo, pero si yo lo encuentro acá, porque es que como que yo me perdí. Eso es base porque utilizó... Ya me perdí. ¿Dónde es que está? El teorema. Pero, ¿cuál? Este de acá. Dice que S es menor o igual que R y R viene siendo el vector, ¿cierto? El generado, ¿cierto? Perdón, ¿me repetís que se cortó? Por ejemplo, vea, aquí hay un teorema, es que yo no lo entendí bien esa última parte, cómo llegó ahí, yo me confundí totalmente. Hay un teorema que dice, pero el colorario, bueno, dice, sea V espacio vectorial sobre R con el conjunto de V1 hasta Vr contenido en V. Y el conjunto W1 hasta WS contenido en V. Sí, el generado de V, que es V1 hasta VR, y el conjunto de W hasta WS es linealmente independiente, entonces S es menor o igual que R, o sea, pero usted, ¿por qué lo puso que era base? Si ese es 1, 0 no pertenece al generado. Precisamente porque es... No, pero no puede ser. O sea, acá no estoy utilizando ese resultado. Lo que estoy utilizando para resolver el ejercicio que propone la compañera es lo siguiente. O sea, yo tengo un espacio n-dimensional
si tengo un vector en ese espacio tal que no pertenece al generado de estos vectores, donde el conjunto formado por esos vectores es linealmente independiente. Lo que me dice el teorema es que cuando yo considero este conjunto que es linealmente independiente y le agrego este vector v que no pertenece al generado, eso va a ser una base para mi espacio vectorial. O sea, yo estoy utilizando como tal es este ejercicio, esta proposición. Yo no estoy utilizando el que está mencionando. Entonces, mira que R2 es un espacio vectorial dos dimensional. Este conjunto formado por el singulete 1, 1 es un conjunto linealmente independiente, porque el vector 1, 0 no pertenece al generado de 1, 1. O sea, si nosotros suponemos, supongamos... Esa ¿Esa me partecita no entiende? sí. Ah, listo. Entonces, Pero mira que simplemente lo que estoy diciendo... ¿Perdón? Porque es base, o sea, por el resultado, porque es base. Ahí me enfoco. Ahí es donde me perdí. ¿Puede escribir que la comunicación se corta demasiado? A ver. Está bien. Espere, profe. A ver, ¿sí me escucha? Se le escucho entrecortado. Ay, me pucha. No. El resultado B. Sí me hago entender, o sea, sí, yo sé que ese vector ahí, ¿cierto? No es linealmente independiente, pues, para el conjunto. Entonces, ¿por qué? Este de acá. Sí, ¿por qué entonces abajo en el conjunto sí es base con el otro? Oh, cuidado. O sea, si nosotros formamos el singulete formado por el vector 1, 0, esto sí es linealmente independiente. Es linealmente independiente porque el vector 1, 0 es diferente del vector 0, 0. Y nosotros demostramos que si nosotros tomamos un vector no nulo, el singulete formado por ese vector es linealmente independiente. Entonces este de acá sí es linealmente independiente. El singulete formado por ese vector sí es linealmente independiente. Simplemente lo que estoy haciendo acá para el ejercicio que propone la compañera es, tengo estas condiciones. Tengo un vector que no pertenece al generado. Tengo un conjunto que es linealmente independiente. ¿Qué es lo que me dice esta proposición? Ah, cuando usted toma este vector que no está en el generado y toma los vectores que está en el generado, eso va a ser una base de mi espacio vectorial. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy tomando este conjunto que es linealmente independiente. Este vector no pertenece al generado de ese vector. Por lo tanto, cuando yo tomo el vector que no pertenece al vector, perdón, es el que está acá, sí. El vector que ya estaba aquí en el generado, eso me va a dar una base para R2. Ya. Ya lo entendí, profe. Listo. Muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, hasta luego, profe, muchas gracias. Muchachos, listo, no, es con mucho gusto.